¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Sin duda alguna, el deseado de todas las gentes, nuestro Señor Jesucristo, nos puso el ejemplo de cómo orar porque Él mismo necesitaba orar. Se iba a la montaña a orar solo con su Padre Celestial, que es también nuestro Padre amante, que está en los cielos, desde luego. Y allí fortalecía su vida, renovaba sus fuerzas y entonces regresaba al valle para servir. Así es el ejemplo tan grande que Jesús nos dio de cómo vivir la vida. Y cada día de esta vida hay que vivirla para gloria de Dios. Esta noche tenemos un invitado también especial que viene con nosotros a dar testimonio de ese Dios maravilloso, del Padre Celestial, lleno de gracia, lleno de poder, que transforma la vida, guía nuestros pasos en medio de la confusión, de la duda, de la desesperanza, se manifiesta de tal manera que no hay duda, es Él. Y aquí estamos para glorificar su nombre. Bienvenidos a Un Momento de Paz. En un mundo lleno de prisa, donde no hay tiempo para detenernos y meditar y orar, se hace necesario estos momentos de paz y tranquilidad, donde Dios ocupa el centro de nuestra atención, de nuestros afectos, de nuestra vida, donde podemos descansar en sus brazos, proyectar nuestras dudas, nuestras aflicciones, penas y también nuestros deseos, anhelos, luchas. Todo podemos ponerlo en sus manos de amor. Porque esto no es una mera suposición, una opinión, es una realidad. Dios no lo inventamos nosotros, Dios nos creó a nosotros y a Él acudimos porque de Él venimos. Esta noche tenemos a Rubén con nosotros allí en el estudio acompañándonos. Rubén, gracias por estar esta noche con nosotros, por venir a dar testimonio de Dios de lo imposible. Cuéntanos algo de ti para que queridos amigos ven, nos puedan dar testimonios. Hola pastor, buenas noches. Para mí es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por tomarnos en cuenta. Cuéntanos algo de ti para que nuestros amigos te puedan conocer mejor. Ok, pues mi nombre es Rubén Maeda, soy originario de Chiapas, nací en un pueblito que se llama CNC. Vengo de una familia numerosa, normalmente de allá de donde soy las familias son grandes. Tengo 4 hermanos, tengo a mi madre, gracias a Dios, pues lamentablemente pues mi padre falleció, no está con nosotros. Pues radiqué un tiempo en Chiapas, todo fue prácticamente mi infancia y después me mudé a la ciudad de Cancún. Y ahí fue donde vi la mano de Dios. Y ya nos vas a platicar de eso, ¿verdad? Así Actualmente estás es. estudiando. ¿Qué carrera estudias en la Universidad de Montemorelos? Actualmente estoy cursando la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Ahorita estoy en mi tercer año, gracias a Dios, estamos ahí en la carrera.
y vamos, primeramente Dios, ya en 2 años a graduarnos, a terminar. Claro que sí, primeramente Dios. Así Dios es, pastor. siempre proveerá de sabiduría y de los recursos. Y cuéntanos, Rubén, ¿cómo aprendiste a orar? ¿Y qué ha llegado a ser la oración para ti ahora que ya has crecido y has tenido experiencias con Dios? Bueno, como tal, pues la oración nos los enseñó mi madre, que ella era siempre la que todas las mañanas antes de irse a trabajar nos levantaba y nos enseñaba, leía la Biblia con nosotros o el matinal y ahí oraba. Entonces yo crecí viendo pues a mi madre siempre orando por nosotros en las mañanas y antes de dormir. Entonces pues ahí comprendí que la oración era importante, pero yo no supe el significado de la oración hasta que ya me aparté de la iglesia, hasta que fui al mundo y estando en el mundo solo, fue donde realmente entendí el poder de la oración. Qué interesante, porque tenemos ese gran privilegio de nacer. En el caso tuyo, yo no nací en un hogar cristiano donde se me enseñara la oración. Yo no crecí en eso y realmente es un privilegio tener un hogar donde se invoca a Dios, se modela cómo, cómo caminar con Dios cada día, ¿no? Así, Y tú tuviste ese precioso oh, ambiente, no perfecto, pero muy bueno, pero tú no lo valoraste, entonces te fuiste y fue allí donde el Dios de tus padres llegó a ser tu Dios. así Empezaste es. a conocer mejor a Dios, a tener una relación personal, íntima, de confianza con Él, no porque lo merezcamos, No, sino muy al contrario, sino porque no lo necesitamos y no tenemos más argumentos que el que tenemos una gran necesidad de Él y por la gracia de, de Cristo Jesús, quien murió y ascendió al cielo, ahora es tu intercesor y podemos comunicarnos al trono de la gracia de Dios con muchísima confianza por Él, por su justicia. El deseado de todas las gentes, que deseamos tener esa comunión con Él, ¿verdad? Lo deseamos. Así es que tu vida cambió de esa manera. Cuéntanos cómo fue ese cambio que Dios hizo en tu corazón. Cuéntanos un poco con mayor detalle cómo es que te fuiste de Dios y cómo es que volviste a encontrarte con Él y lograste valorar su amistad a través de la oración. pues yo creo como muchas veces como adolescentes, la adolescencia es una etapa difícil, decía el Proverbios, decía el Salomón en Eclesiastés que la adolescencia y la juventud son vanidad. Y pues hay mucha razón en eso, porque como adolescentes creemos que las cosas del mundo son las que nos dan el verdadero placer, el verdadero valor. Ante la sociedad a lo mejor puede ser así, pero ante Dios pues ese valor pues queda nulo porque sin él no valemos nada. Entonces, a mí me gustaba ir a la iglesia cuando era chiquito, me gustaba participar en los clubes y eso, hasta la edad como de 10 años. Ya después de ahí yo recuerdo que ya no me gustaba ir a la iglesia. Y quería irme de la casa porque pues no me gustaba la iglesia y decía, pues quiero hacer con mi vida, pues ser libre y tomar las decisiones que yo quiera yo. Me sentía grande, me sentía poderoso. Estaba en una etapa difícil donde muchos nos rebelamos y fue ahí donde empecé como a dejar de darle interés a las cosas de Dios y a poner mi visión, mi enfoque en otras cosas, en las cosas terrenales. Entonces, pues llegué a la edad de 15 años y yo ya no quería nada con la iglesia. Ya fue que tomé la decisión, hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? No quiero seguir formando parte de la iglesia, quiero que me borren, que ya no quiero ser parte de la iglesia. Ya fue que, pues ella me dijo, hijo, yo no te puedo obligar, eso, o sea, esa es tu decisión. A mí no me gustaría,
pero si ya no estás haciendo las cosas bien y crees que es lo mejor, pues Dios nos deja libre albedrío que decidamos nosotros por nuestro camino. Yo no puedo, yo no soy nadie para impedírtelo. Entonces ya fue que mi mamá, pues, ya no, pues yo no quería, ella se dio, como dice ella, yo conozco bien mis hijos, ella sabía que yo ya no quería nada con la iglesia. Yo hablé con un anciano y ya me borraron. Para mí eso fue como, ya me liberé. Ahora sí puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Y me fui al mundo pensando y creyendo que iba a encontrar todo lo que promete, pues felicidad, paz, riqueza, dinero. Y pues cuando tenía la edad iba a cumplir 18 años, yo me metí a entrenar boxeo. Me metí a entrenar boxeo y porque a mí me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención, pero mientras estuve bajo las la casa de mi mamá, bajo la sombra de mi mamá, pues ella nunca me permitió porque decía pues de que nosotros habíamos crecido en otro ambiente y que esas cosas yo no le agradaba y también de que era peligroso, de que un mal golpe uno puede quedar mal y pues no me apoyaba en ese sentido, pues haz otra cosa que te guste, pues, pero no el boxeo. Entonces, pues yo siempre había querido ser un peleador profesional y siempre me andaba peleando en la calle, en la escuela tuve muchos problemas por lo mismo, porque siempre andaba peleando, siempre. Y como era bueno para los golpes, entonces se me hacía fácil. Ya metiéndome al box, descubro pues que me apasionaba mucho, que me gustaba mucho, empiezo a entrenar. Y entonces, las personas que sabían de boxeo, o sea, el entrenador y otras personas que llevaban mucho tiempo en el boxeo, empiezan a ver y dicen, no, este muchacho es muy bueno, es muy duro, aguanta, pega duro. Y me empiezan a poner más atención en el boxeo. El caso es que cumplo 11 meses entrenando box y me llega una oportunidad para debutar como boxeador profesional. Ándale, profesional. Como boxeador profesional. Entonces, es donde yo veo al mundo y digo, no, hombre, de aquí soy. Y empiezo mi carrera como boxeador profesional. Para mí las cosas todos iban dando bien. Estaba cumpliendo mis sueños, estaba viviendo lo que siempre había querido, de que era ser un peleador profesional. Y pues eso en eso en mi mente, pues sí me acordaba de Dios, pero no era como que decía, ay, voy a orar o voy a ir a la iglesia para agradecerle a Dios todo este tiempo que me ha cuidado, que no me ha abandonado, porque a pesar de que hagamos lo que hagamos, Dios nunca nos abandona. No te deja, Nosotros podemos claro. alejarnos de Dios, pero Dios Él no es se aleja fiel, de nosotros. Él es fiel, Rubén. Él es fiel, Y no te deja ni te desampara. El que se aleja de Él somos nosotros, ¿no? así es, No pastor. es el que se aleja. Y nuestros pecados nos llevan lejos de Dios y cada vez nos atrae más y más. Sí, hay promesas, ¿verdad? Satanás también te promete riquezas y claro, son riquezas que te llevan lejos de Dios, porque Dios también te da riquezas, te da muchísimas. Dios es muy generoso. Claro, claro, Él te da talento, te da satisfacción, gozo, alegría, te da Dios. Pero Satanás también te da algo parecido, pero desviándote de Dios, ¿no? Entonces te vas olvidando de Él y de la necesidad que tenemos de Él hasta que llegamos quizás a lo más bajo, ¿no? así Hasta es, que pastor. llegamos a ser, wow, ¿dónde estoy? Así como el hijo pródigo, ¿no? Exactamente. No, y entonces yo empiezo a boxear profesional, para mí las cosas empiezan a dar, hago otras dos peleas, ya llevaba tres, gracias a Dios las tres iba ganando en la carrera profesional del boxeo. Y después empiezan a llegar ya estas oportunidades de patrocinios, de gente que te empieza a apoyar, ya empiezan a llegar pues las ganancias, porque pues ya como eres profesional ya llamas más la atención. Entonces, para mí todo iba bien, gracias a Dios ya había cumplido ese propósito que yo había llevado a Cancún, de que era convertirme en boxeador profesional y fue rápido. Entonces,
Yo estaba muy feliz por las cosas que iban pasando, tenía metas, tenía planes. Como todo boxeador profesional, mi plan era ser campeón del mundo. Pues todos queremos aspirar a eso. ¿Por qué? Por las oportunidades que se dan ahí. Entonces, pues yo firmo con una promotora de ahí, una promotora local, nos empiezan a llevar la carrera a ellos. Pero como que algo dentro de mí, pues siempre estaba ahí insistiendo una voz como diciendo, ¿será que estás haciendo las cosas bien? ¿Será que ahí es? ¿Será que? Y ya pues uno trata de apagar esa voz, de no hacerle caso, de decir, ah, no, es solo es un pensamiento y ya. Y de que no, sí, esto es lo que quiero y vamos a llegar lejos. Y pues, pero mi mamá siempre me aconsejaba, Exactamente, ahí va yo, ahí es donde iba yo. ajá, Tu mamá y tu, bueno, no sé si tu papá estaba en aquel entonces o tus seres queridos que te amaban y creían en Dios. Yo estoy muy seguro que estaban orando, Señor, no, protege, sí. mamá decía, protege a mi hijo, Mi ayúdale. mamá siempre, siempre, siempre me hablaba y me decía, hijo, yo estoy orando para que Dios de alguna manera te saque de ahí. Me decía. Y yo, no, mami, no, ora para que yo sea campeón del mundo, ¿no? Porque no me gusta, me decía, es que no me gusta, hijo, eso de que se anden golpeando como animales, eso no es para gente, para las personas, ¿no? Y ella siempre me decía, yo estoy orando, hijo, para que Dios te guíe por el mejor camino, si es su voluntad que tú sigas ahí, que tú llegues a ser alguien en el boxeo, Dios te lo va a demostrar con el tiempo, pero pues yo quiero saber, yo no estoy tan de acuerdo, pero si te gusta, pues ya, yo no puedo hacer nada, te apoyo, pero pues quiero que sepas que yo siempre estoy orando por ti y que le pido a Dios de que si es su voluntad de que tú estés ahí, si no te va a pasar nada malo, que siga adelante. Entonces, pues, yo llegué a un momento donde tenía puros pensamientos negativos, donde vinieron pensamientos negativos de que no podía descansar, no podía dormir, me levantaba en la madrugada, yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así? Si estoy haciendo lo que quiero, aparentemente, pues me estoy yendo bien en las cosas, en las metas que quiero, voy avanzando, ya llevo 5 peleas profesionales, ya lleva para ese tiempo, lleva 6 peleas profesionales, voy ganando, no he perdido, ¿qué está pasando? Y sentía una inconformidad, no sentía paz, no me sentía tranquilo, me sentía ansioso todo el tiempo, por las noches no podía dormir. Y fue que yo empecé a comentarle a mi mamá de que cómo me sentía, de que me sentía mal, de que a veces me sentía triste, me sentía desesperado, sentía como que mi vida no avanzaba, como que no tenía tanto valor. Y pues mi mamá me decía, pues, ora hijo, pídele a Dios de que pues cuál sea el problema, de que no sé si no estás en el camino correcto, pues de que Él haga su voluntad y que de algún medio, pues te saque de ahí, pero tienes que ser también muy inteligente porque pues a veces Dios nos muestra el camino, pero a veces nosotros no queremos entender, así que ora para que Dios te dé sabiduría. Y yo decía, pues es que orar, yo hace mucho tiempo que estoy lejos de Dios, yo no quiero orar. De eso lo decía entre mí, porque no lo decía a mi mamá, porque me iba, me iba a regañar, ¿verdad? Y Pero es, yo es pensaba así, eso. así pasa, Rubén, cuando uno va alejándose de Dios, no siente la necesidad de orar, no Ujú. siente, y eso es poco a poco, Es algunos poco a rápido, poco, pero claro, en general poco a poco a poco. poco, y El no se problema de tienen esto es, ganas de orar porque no amamos a Dios en el sentido de que amamos más las cosas de este mundo, así como lo que queremos hacer, ¿no? así es, ¿Ves? así es. ¿Decías algo? Le digo, lo que pues más llama la atención de esto es de que no nos damos cuenta. Nos Mm, damos cuenta es cuando ya estamos hasta el fondo, cuando ya hay esa barrera entre el hombre y Dios de que como que algo te detiene, como que algo te detiene pasar, como que está ahí, pero porque pues el cielo está abierto para todos, pero como que hay una barrera y me impedía orar, me impedía postrarme de rodillas, me daba vergüenza, no me sentía digno de pedirle a Dios y lo intenté algunas veces y la verdad es que
como que solo oraba en mi mente y no lograba arrodillarme y no lograba, pues, pedirle a Dios lo que quería y pues luchaba con eso. Pasaron como 6, 7 meses más o menos, ya fue donde yo pues me acordé que tenía una Biblia ahí toda empolvada y en una madrugada, como eran como las 2:30, yo desperté con esa desesperación, con esa angustia que no sabía de dónde venía. Y me acordé de los salmos, me acordé de David, que David pasó muchas aflicciones y él siempre clamaba, él siempre oraba a Dios. Entonces sacudí mi Biblia, la abrí y me fui a los salmos, a leer salmos, a leer salmos. Y como que eso me dio tranquilidad. Y ya acostado, pues me puse a orar y ya como que estuvo un poco más tranquilo. Entonces, a partir de eso, pues le pedí perdón a Dios y empecé a orar poco a poco, empecé a orar en las mañanas cuando me levantaba, le daba gracias a Dios. Le pedía que se hiciera su voluntad en el boxeo, si era su voluntad de que yo saliera adelante, pues que me mostrara el camino y me llevara por el camino correcto. Pasó un tiempecito de eso y iba a entrenar, eran como las 4 de la tarde, yo iba a entrenar, iba al gimnasio. Faltaban creo que 2 o 3 semanas más o menos para que yo peleara, para que yo firmara un contrato porque iba a pelear ya en Estados Unidos. Yo ya estaba, mi promotor ya estaba buscando, ya habían dos ofertas de peleas en Estados Unidos, una era en la cartelera de Canelo, y yo estaba dispuesto a tomarlo porque ahí vienen grandes oportunidades, hay promotoras de todo el mundo, promotoras de todas las organizaciones del boxeo. Si te ven que haces un buen papel, que te desenvuelves bien y ganas o que pelees, pero que des un espectáculo bueno, pues puede venir un contrato para una pelea grande pues eso significa bastante dinero y eso es lo que aspiramos todos. Gracias a Dios yo tenía esa oportunidad de poder viajar a Estados Unidos para pelear, pero en eso pues los planes de Dios son otros y como pues había quienes intercedieran por mí, pues Dios me sacó de ahí Amén. de una manera, pues yo no lo digo tan ruda, porque pues sinceramente para el impacto de lo que fue, lo que sucedió, y me tiene aquí con vida y completo, Claro. fue un milagro. Yo iba a entrenar a las 4 de la tarde, iba al gimnasio, me acuerdo bien, iba en Rubén, short, iba en la moto. eh, antes de que nos expliques esta Ajá. situación que cambió completamente, dramáticamente el curso de tu vida, déjanos invitar a nuestros queridos amigos a enviar sus pedidos de oración al programa para que oremos juntos. Así es, pastor. Este programa es para todos, de tal manera que puedas tú también participar. Si tienes algún pedido de oración, envíalo al WhatsApp. Si quieres que una persona ore en forma personal, ya contigo en forma privada, allí en el WhatsApp tú puedes pedir, dar tus contactos para que alguien de nosotros se aproxime y pueda orar privadamente contigo. Es un servicio muy especial que este programa está haciendo a través de la escuela del Seminario Teológico aquí en Montemorelos. De esa manera podemos servirle mejor a ustedes. Si tienes algún comentario, quisieras participar, tienes algunos testimonios, también envía eso para que nos contactemos y podamos de esa manera enriquecer este programa. Si te está gustando, si tienes un comentario acerca del programa, también envíanos para que juntos podamos gozarnos. Así que, Rubén, estuviste pues en camino a la fama, en camino a la gloria, digámoslo así, gloria mundana, gloria de este mundo. ¿Qué pasó que cambió todo el curso de tus planes que tenías? Pues, como le comentaba, lo que cambió mis planes y mi forma de ver las cosas fue un accidente. Yo iba a entrenar una tarde, iba al gimnasio
Yo en ese tiempo pues me movía en una moto. Iba en una carretera pues recta y pues normal. Me gustaba correr un poco con la moto, iba rápido y en eso se me mete un camión. Se me atravesó así completamente, se metió, no sé si no me vio o qué fue lo que pasó. Se metió y pues cubrió los dos carriles de la carretera, quedó así completamente atravesado y ni siquiera me dio tiempo de frenar, casi fue instantáneo. En el momento yo creí pues de que ya había, que ese era mi fin. En ese momento, en ese instante, en un segundo pues, vi cómo pasó mi vida y lo único que dije fue Dios mío. Y recuerdo esa frase que salió de mi boca antes de impactarme, cuando yo vi que ya mi vida Fíjate, había, fíjate, Rubén, había que pasado por... es increíble, pero esa frase donde tú clamas a Dios solo, inclusive a veces son solo Dios mío, ¿no? Sí, Eh, esa frase tiene un poder muy grande. así es, pastor, el nombre de Dios tiene poder. Y pues yo recuerdo exactamente que dije, Dios mío, lo único, no me alcanzó para pedir más, eso fue el único, Dios mío. Y cuando reaccioné otra vez, yo estaba tirado ya en el asfalto, mi casco estaba como 20 metros de donde yo quedé, mi moto estaba por otro lado tirado, pues ahí toda acabada. Y rapidito, rapidito llegaron muchas personas a auxiliarme y a detener al chofer del camión para que no se fuera, porque ellos pensaron que yo me había pues prácticamente muerto, porque fue un impacto muy duro. Los que hubieron me decían, no te muevas, no te muevas, me decían, porque tuviste un impacto muy duro, no te muevas, quédate ahí, ¿cómo te llamas? ¿Sabes qué día es hoy? Y me empezaron a hacer preguntas y yo frustrado, enojado, pensando en las peleas y en el compromiso que tenía, Estabas, pensando, le decía, yo estoy bien, yo no estoy inconsciente, yo estoy bien, yo sé cómo me llamo, yo sé qué digo, yo estoy bien, porque sinceramente como no me golpeé la cabeza, como no me golpeé yo estaba bien, yo me sentía consciente, lo que me sentía por el momento era como muy nervioso, como muy ansioso, y me acuerdo que me paré así para ir a ver al chofer y como a reclamarle qué a darle pasó. golpes, Sí, no, no, dale golpe. a Pero practicar. estaba muy enojado porque pues estaba pensando en los compromisos que tenía, estaba pensando en mi oportunidad, estaba pensando en mis sueños, de que para que se me diera otra vez otra oportunidad, para que yo volviera a estar en el nivel que estaba, tenía que esperar por lo menos un año por lo que había pasado. Entonces yo me reviso en ese momento que me paro y me dicen, acuéstate o siéntate porque no puedes estar parado. Y fue muy duro el impacto, me decía la gente y todo asustado y yo era el único que estaba pues así como que muy nervioso. Y ya que pasó un poquito el tiempo, ya fui sintiendo como el dolor en la pierna, como que fui sintiendo y entonces alzo mi short y veo como un hoyo, como un hueco en mi pierna y digo, ¿será que es el golpe? ¿Será que no más es el golpe o qué será? Y ya como que fue pasando más el tiempo, fue pasando un poquito más el tiempo y ya como me costaba mover la pierna, me costaba como apoyarla y ya fue donde dije, no, sí me golpeé entonces y ya empecé a sentir como más dolor en las piernas, empecé a sentir más dolor y pues ya me quedé ahí sentado. Llegó la ambulancia, me llevaron al hospital, gracias a Dios el camión traía seguro, ellos se hicieron cargo de todo, me llevaron y pues me dijeron que se me había completamente, tenía destrozado el cuádriceps. Y el traumatólogo me decía de que él estaba impactado, estoy impactado porque qué tan brutal tuvo que ser el golpe como para que se rompa y destruya todo el músculo y que el hueso no se haya roto. Es más común que se rompa el hueso y que quede el músculo, pero no había visto, pues, estos casos así son raros porque el impacto fue brutal, se nota que fue un impacto brutal. Y ya me operaron, me reconstruyeron el cuádriceps
Me dieron de alta, fui a terapias, fue pasando el tiempo, pero en ese tiempo que yo no estaba entrenando, como que empecé a tener muchos pensamientos negativos, empecé a tener problemas con la promotora, empecé a tener problemas con la comisión de boxeo. Yo no había hecho nada malo como para que mi entrenador incluso se frustraba, hablaba con la comisión de boxeo y les decía, ¿qué le hizo el chico? ¿Qué ha hecho el chico? El muchacho es bueno, ¿por qué no lo dejan avanzar? Porque empezaron como, no sé, yo lo sentía como que se traían algo personal el director de la comisión de boxeo contra mí porque pues me tiraba mis peleas, ya faltaba una semana para la pelea y me la decía, no, la araña no pelea. Y el profe, pero ¿por qué no pelea? ¿Por qué no pelea? ¿Por qué no? Porque yo digo, y así así se la fue llevando y ya entre el accidente y todo lo que había pasado y digo, creo que esto no le veo futuro, no veo que yo pueda avanzar, empecé a caer en una desesperación bien grande, empecé a sentir como que estaba en depresión porque ya no pensaba en cosas buenas, pensaba en puras cosas negativas, empecé a pensar en puras cosas negativas. Y fui cayendo poco a poco en esta desesperación de que no encontraba el rumbo en mi vida, no sabía qué hacer, digo, ya dejé la escuela, ya no estoy estudiando, el boxeo pues siento que me estoy estancando, luego pasó lo del accidente y me empecé a desesperar pues mucho porque yo quería pues salir adelante, de alguna y otra forma quería salir adelante. Y ya fue de que ahí fue donde empecé ahora otra vez a pedirle a Dios que tuviera piedad de mí, que me ayudara y que me abriera las puertas, que me mostrara el camino, porque yo sinceramente no veía, no le veía sentido a mi vida, no le veía rumbo, no veía por dónde ir. Y empecé a asistir a una iglesia adventista, empecé a ir a una iglesia adventista, yo trabajaba, empecé a trabajar en ese tiempo y empecé a diezmar. Como a los 2 meses que yo estaba diezmando, mi tía me llama y me dice, tengo un trabajo para ti, te conseguí un trabajo. ¿Quieres venirte a trabajar? Te quedas aquí en la casa, te puedes quedar aquí en la casa, aquí te apoyamos nosotros, no vas a pagar renta, para que pues, para que hagas algo. No, hombre, yo terminé de escuchar 2 veces esa oportunidad y le dije que sí. Le digo, sí, no lo pensé, ni siquiera pensé en ese momento en nada, solo dije que sí porque ya no sabía qué hacer. Entonces digo, bueno, por lo menos voy a trabajar, ahorro dinero y pongo un negocio. Ese era mi plan. Entonces, gracias a Dios, por medio de mi tía Mayra, fue de que me llama, me lleva a vivir con ella, me lleva, empiezo a trabajar y pues el trabajo era duro, era el trabajo de la construcción, era cemento, hacer estacionamiento y todo eso. No, yo llegaba hasta con fiebre la primera semana, hasta con fiebre. Y me decía mi tía de que cuál era mi plan. Le digo, no, pues yo no tengo ningún plan. Lo único que quiero ahorita es trabajar y ahorrar porque pues no sé, no sé qué voy a hacer todavía. Y me decía, ¿por qué no estudias? No, estudiar no, ya no. Estudiar ya no. Estudiar ya no. Y en ese tiempo, cuando yo empiezo a vivir con mi tía, veo pues la relación que ellos tenían con Dios. Era una relación muy bonita. Me contaba pues sus dificultades que habían atravesado, que habían pasado y dónde estaban ahora. Y me inspiraban a querer ser como ellos, a querer imitarlos en ese sentido de depender más de Dios, porque como le digo, yo al principio no sabía, no entendía el poder de la oración, pero como fui viendo, como fui experimentando en mi vida, pues Dios me fue mostrando de que la oración realmente tiene poder y que cuando uno pide creyendo que lo va a recibir, Dios nos lo da. Nada más que hay que tener fe, hay que acercarnos, hay que buscarnos a Dios. Yo miraba que la vida de mis tíos como cualquier ser humano, pues hay detalles, hay dificultades, pero vivían muy tranquilos, vivían muy en paz, no se preocupaban por nada, pero tenían una relación muy cerca con Dios, de que estudiaban todos los días,
Los niños antes de ir a dormir les leían una historia de la Biblia, oraban con ellos, cantaban, alababan a Dios. Y esto fue impactando en mi vida, yo fui acercándome, fui yendo más a la iglesia, fui yendo más a la iglesia. Y pues llegó un momento donde una voz en mi cabeza me decía, bautízate, bautízate, como que sentía esa necesidad de bautizarme, sentía esa necesidad de bautizarme. Y eso pasó un año de que estaba viviendo con mi tía y yo miraba todo eso. Y ella me decía, estudia, no, ya no, estudia, no, ya no, le digo, porque ya pasó mucho tiempo. Y ya un día, un sábado, yo recuerdo bien, un sábado de la noche, yo estaba regresando desde, de la iglesia, estaba regresando de la iglesia porque los sábados iba a la iglesia en la tarde y estaba regresando de la iglesia y mi tía despedimos el sábado, recibimos la semana juntos cuando yo llegué y ese día se sentó a hablar conmigo. Pero ¿cómo es Dios? Porque eso es lo que yo admiro y le doy gracias a Dios porque justo ese día, bueno, una semana antes ya como que había sentido esa necesidad, como que algo en mí igual me decía de que me bautizara, de que empecé a escuchar como esa voz, ¿y por qué no te bautizas? Bautízate, bautízate. Y no me dejaba en paz y yo trataba de distraerme, de pensar en otra cosa y digo, no, pues yo me pienso bautizar, pero ahorita no, a lo mejor cuando me case ya, cuando ya tenga mi familia, pues ya pienso en bautizarme. Y trataba de distraer esa voz y pasó el tiempo y seguí, y seguí, y seguí. Ya llegó un tiempo donde mi tía, le digo, ese sábado en la tarde me siente y me dice, oye, yo quería hablar contigo. Pues yo creo que Dios ha sido muy bueno contigo. Dios te ha librado de muchas cosas, te ha ayudado. Mira dónde te tiene ahora, después de dónde estabas, dónde estás ahora. Mira el cambio que ha habido en tu vida. Dios es un Dios de amor, tú estás joven, tú tienes un futuro brillante por delante, pero tienes que confiar y depender más de Dios, tienes que servirle a Dios, tienes que entregarle tu vida a Dios para que Dios pueda hacer un milagro en tu vida. No eres casado, puedes estudiar todavía, eres joven, tienes un futuro brillante por delante, pero también tienes que depender de Dios. Me empezó a aconsejar, me empezó a decir de que qué era lo que me impedía para no tomar mi decisión, bautizarme, como si ella si supiera lo que yo estaba sintiendo, como que como si ella sintiera que yo necesitaba ese empujoncito Así es. para poder tomar mi decisión. Y ya esa tarde me acuerdo que me hizo reflexionar, me hizo pensar, y ahí mismo fue que yo llamé a la encargada de la iglesia y le dije que quería pues tomar mi decisión, que quería bautizarme. A Amén. partir de ahí pues las cosas empezaron a tener sentido, ya empecé a tener un plan, en eso pasa algo que me hace cambiar de pensamiento. Y un día que estaba con mis tíos en una reunión así familiar, como que todos me empiezan a decir de que yo ya estaba pensando de que, ¿y si regreso a estudiar? Ya lo estaba contemplando, lo empecé a contemplar, empecé a pensar en eso, ¿y si regreso a estudiar? Yo siempre quise estudiar, de niño mi sueño era ser licenciado o ingeniero. Y en eso, estábamos en esa reunión familiar y me dicen mis tíos, ¿y por qué ya no vas a estudiar? ¿Por qué no estudias? Y yo, pues es que eso estaba pensando, pero como ya tengo mucho tiempo sin estudiar, siento que ya no se me va a quedar las cosas. Tengo miedo a que yo esté repruebe y repruebe. Y dice, no, ustedes son inteligentes, tú eres inteligente. Dice, si yo pude, si Mayra pudo, si Michael pudo, si Irene pudo, si todos nosotros pudimos y mucha gente más pudo, tú también vas a poder. Dice, Claro. si tú pones tus planes en la mano de Dios, tú vas a poder y vas a salir adelante. Entonces, él me cuenta la experiencia de él, de cómo empezó a estudiar, de que él también empezó tarde en la universidad y pues todo lo que ha logrado hasta el día de hoy, pues es maravilloso. Y yo digo, no, pues sí. Entonces ahí fue donde, como entre todos, empezaron a apoyarme, a aconsejarme, de que se puede salir adelante sin estudio también, pero a veces es más difícil. Y si estudias, si vas a Montemorelos, sí, estudio, pero no en Montemorelos. O sea, Sí, ¿cómo puedo ver tu vida?
va siendo paso tras paso. Sí, así es. Dios te va guiando un pasito aquí, Ah, otro acá, una decisión a la vez. así es. ¿Cómo es de Dios de paciente con nosotros, de fiel y tan generoso como Él? Yo puedo ver claramente en la familia de tu tía, eh, te invitó precisamente a bautizarte y te invitó también a continuar estudiando. Así. Me dio la Y oportunidad de trabajar, de te dio la vivir. oportunidad de salir por ti mismo, de ser, de financiarte a ti mismo. Entonces, creo yo que personas que están en contacto con Dios genuinamente son las personas que realmente representan como agentes divinos, donde tú estabas pensando en algo y ellos te estaban invitando exactamente a eso. Como que hay una coincidencia que solo Dios puede lograr, ¿no? Sí, Entonces, y es maravilloso cómo tu vida va hilándose en la vida de Dios. Y sí, Dios, que nunca te ha dejado, te protegió, te cuidó de una muerte muy segura, en el sentido de que fue un trancazo que sobreviviste por gracia divina. Entonces, ¿cómo es Dios de maravilloso, no es cierto? no, Pastor, Dios es un Dios de amor y un Dios que cumple sus promesas. Si nos aferramos a ellas, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Y les digo, entonces yo tomo la decisión, me bautizo y tomo la decisión de que sí voy a estudiar, pero digo no en Montemorelos, porque ellos todos estudiaron aquí en Montemorelos. Bueno, no todos, la mayoría de ellos estudiaron aquí en Montemorelos. Pero yo digo Montemorelos, no. ¿Por qué? Porque caro, por todo lo que se escucha. Digo, entonces empiezo a buscar universidad en Cancún otra vez, regresar otra vez a Cancún. Tenía dos universidades ahí y una en Monterrey. Por alguna razón, ese año cambiaron algunas reglas de ahí, de esa universidad en Cancún. Y ya no podía quedar en la clase presencial, o sea, podía estudiar ahí en esa universidad, pero En línea. en línea o los domingos nada más, porque entraba en la modalidad de adultos, ya no entraba en la modalidad de escolarizada con los más chicos. Y yo pues digo, no he estudiado en tantos años y estudiar en línea o solo los domingos, pues no voy a aprender nada. Si voy a estudiar, pues necesito estudiar en una universidad que pueda asistir, que pueda estar Presencialmente. presencial completamente. Y aplico para la inscripción para la otra universidad, igual no se pudo, no pude quedarme ahí. Ahora parecía que Monterrey era seguro, ya tenía dónde iba a quedar, ya tenía la universidad, ya estaba haciendo los trámites para inscribirme y de repente, nada también. Y ya fue donde me puse a pensar seriamente y digo, ¿será que si estudio, ya mis tres opciones ya quedaron descartadas? Y en eso llega diciembre y llega un tío mío, llega mi tío Manuel ahí y me dice, ¿por qué no? Le digo, sí, pues sí quiero estudiar, pero pues ahorita estaba chinga. ¿Y dónde? En Cancún. No, dice, no te vayas a Cancún. Ven a Montemorelos. Y le digo, no, es que Montemorelos es caro. Dice, tú junta para un año. Junta para un año y después ni cuenta te vas a dar cómo vas a ir saliendo. Ahí hay becas, hay muchas formas de poder salir adelante. Si uno quiere, claro. Dice, y ya, pues platicó conmigo, estuvo platicando ahí, pues digo, bueno, voy a ir a Montemorelos, ni modo. Bueno, es una buena universidad, yo sé que me va a servir bastante y voy a tratar de sacarle el provecho.
fue de esa manera que yo llegué aquí a Montemorelos. Yo no tenía mis planes, no eran venir a Montemorelos, nunca quise estar a Montemorelos. Pero como dice mi mamá, nunca digas de esta agua no he de beber porque no sabes cuándo vas a tener sed. La sabiduría de las madres, ¿no? Así es. Y ya llego yo aquí a Montemorelos, empiezo a estudiar. Se me dificultó demasiado porque yo no sabía usar computadora. Nunca en mi vida había tenido una computadora. No sabía usar Word, no sabía que existía Canva. Eso fue el primer desafío que yo enfrenté viniendo aquí a la universidad, la tecnología, porque yo lo único que sabía usar era el teléfono. No sabía usar computador, no sabía trabajar en Word, menos Excel, y yo estaba estudiando, estaba llevando clase de contabilidad de ese primer semestre. Claro. Y para mí fue bastante difícil, gracias a Dios. Dios siempre pone personas en nuestros caminos que nos sirven para dar el siguiente paso. Y la maestra Esther me ayudó bastante. Ella me enseñó a usar Excel. Ella era mi maestra de contabilidad, me ayudó a usar Excel. Empecé ya, le agarré la computadora, le agarré todo y ya, pues el siguiente semestre, el otro desafío era que ya se estaba acabando mi dinero, ya se estaba acabando mi ahorro para un año. Y yo pensaba, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me empiezo a desesperar otra vez y a caer en una desesperación que digo, ¿y si dejo la escuela y si voy a trabajar otra vez? Y me está costando demasiado, ya me siento muy estresado, no me adapto, mis tiempos no me alcanzan, tengo que trabajar, tengo que estudiar. Se me hacía muy difícil, se me hacía muy difícil, me desvelaba bastante, dormía tarde, me levantaba temprano y se me estaba complicando. Y digo, no tengo dinero, sale caro. Entonces, pues, trabajo, yo, gracias a Dios, me dieron trabajo en el comedor, me dieron una beca ahí. Y en esa semana, en esos días que yo tenía esos pensamientos, que yo estaba desanimado, que yo estaba desmotivado, un día llega la maestra Yaret, mi coordinadora, llega y entrando yo recuerdo que ni siquiera dijo buenos días, entró hablando, motivándonos, aconsejándonos. Empezó a contar anécdotas de personas que habían pasado momentos difíciles y que habían salido adelante. Empezó a contar vivencias de ella, de lo que había pasado, de cómo Dios lo había ayudado. Y otra vez como que si ella sabía lo que estaba pasando por mi cabeza. Y yo, sinceramente, esa vez fue la vez que yo quedé impactado y dije, no, Dios, tú me estás hablando a través de la maestra y si me trajiste aquí fue por un propósito y tú me vas a ayudar. Y tú me vas a Amén. ayudar y de aquí hasta que termine la universidad. No sé cómo le vaya a hacer, no sé cómo vaya a salir, pero yo voy a terminar la universidad. Pase Amén. lo que pase, yo sé que esto es un proceso, que es un tiempo, que no toda la vida voy a pasar esto y es necesario para a lo mejor para valorar y aprender. Y fue ahí donde ese día tomé la decisión y me aferré a lo que yo había venido. Pero le digo, me impacta mucho el hecho de que cómo Dios obra de diferentes maneras y cómo a veces estamos pasando por cosas que nadie sabe, solo es nuestro mundo, nuestra cabeza. Y llega la profa y empieza a aconsejarnos, empieza a decirnos, empieza a hablarnos, a motivarnos, como si ella supiera realmente lo que estoy pasando y que todo iba directito a mí, como que todo iba directito a mí, Como si todo estuviera pasaba a mí. hablando a ti, ¿no? Como Así es. si estuviera hablando de manera privada, personal a ti, ¿no? Yo recuerdo que esa vez, al final del semestre, yo le escribí a la maestra Yaret en una carta y le agradecí, le hice saber que en ese semestre ella había sido una pieza muy importante, que yo le agradecía por todos los consejos, por todo lo que ella hacía por nosotros, porque yo estaba pasando un momento difícil, usted llegó, nos aconsejó y pues gracias a eso, gracias a Dios, sigo adelante. Amén. Rubén, ¿cómo te sientes ahora? Vas en tercer año, ¿verdad? Ahora voy en tercer año, pastor. ¿Cómo te sientes? ¿Qué dirías a la gente que está escuchando este programa, que está mirándote? ¿Qué les dirías acerca del Dios maravilloso que va guiando, va hilando tu vida
no son casualidades, estos No, son claro que no son. como la manera en que Dios trabaja a través de sus agentes divinos, que son personas que coloca en tu camino para guiarte, para animarte, para aconsejarte. ¿Qué dirías tú a la gente? Yo lo que le diría a la gente es que confíen en Dios, que aprendan a depender de Dios. Muchas veces como seres humanos nos es difícil porque pedimos cosas y a veces no recibimos lo que pedimos. Pero es una manera, Dios en su infinito amor sabe lo que es mejor para mí, sabe lo que es mejor para ti, para todos nosotros. Entonces, Él en su infinito amor nos da, nos contesta conforme a nuestras necesidades, conforme a nuestras necesidades. Porque si nosotros pedimos, Dios conoce lo que está pasando en nuestra vida. Dios sabe lo que necesitamos. Y yo creo que Dios es un Dios, yo creo que Dios es un Dios de amor, que Él refleja su amor hacia nosotros y me lo ha demostrado en todo este tiempo de todo lo que me ha librado. Yo puedo contar muchísimas historias más de cómo Dios me ha librado de accidentes, me ha librado de la muerte prácticamente ya en 2, 3 ocasiones, literal de la muerte, me ha sacado de la muerte. Entonces, yo confío en Dios, yo creo en Dios y yo les invito también a todas las personas que nos están viendo de que pongan sus problemas en las manos de Dios. Amén. Dios va a responder siempre y cuando creyendo de que vamos a recibirlo y hay que ser agradecidos con Dios, hay que ser Eso. agradecidos con Dios también para que Dios vea el interés de nosotros porque Amén. también tenemos que poner de nuestra parte. Dios no va a venir de donde estamos, nos va a agarrar del pelo, de la camisa y nos va a sacar y nos va a decir, aquí es el camino. Nosotros tenemos que tomar esa decisión, nosotros tenemos que Dar ese seguir, paso de fe, ¿no? seguir ese camino y dar ese paso que yo siento que es lo más difícil, es dar ese paso. El primer paso es lo más difícil, pero dando ese primer paso, Dios te toma de la mano, te aferras y caigas, como todas personas, claro, vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar en algún momento, vamos a ser juzgados, pero pues no tenemos que enfocarnos tanto en eso, sino en el amor de Dios, que Dios nos perdona y Dios nos recibe, porque muchas veces creemos, es que soy pecador, Dios no me va a escuchar, no importa quién sea, no importa lo que hagamos, no importa lo que hayamos hecho, si nos arrepentimos, si pedimos de corazón perdón a Dios, Dios nos va a perdonar, nos va a hacer una criatura nueva y nos va Sí, a dar pues es la oportunidad de salir adelante. Y es lo que amén. buscamos todos, paz, tranquilidad en nuestro corazón, en nuestra mente. Amén. Qué hermosas palabras, qué bonito llamado. Gracias, Rubén. Vamos, mientras escuchamos una música especial que nos elevará al trono de la gracia de Dios, envía tus pedidos de oración para que juntos podamos orar a los medios que están pasando en pantalla. Dinos cuáles son tus agradecimientos también, como tú lo has mencionado. Hay que agradecer a Dios públicamente. Vamos a darle gracias a Dios. Envía esos pedidos. Recuerda que hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, que se gozan intercediendo por tus peticiones y tus agradecimientos. Y de la misma manera podemos hacer nosotros. Toma nota de estas peticiones y de estos agradecimientos y únete al grupo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar esta música especial que nos elevará al trono de la gracia de Dios. Bajo sus alas, seguro descanso, aunque anochece y amaga el turbión. En él confío, su brazo me guarda, hijo soy de su eterno
redención. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Sus alas, eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Placer indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionará. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas, seguro descanso. Dios es maravilloso, no hay nada que temer, porque Él está al control de nuestra vida. Nos han escrito muchas personas, han estado pasando en pantalla las peticiones y agradecimientos. Hoy es realmente un día muy especial porque celebramos un aniversario más de el tiempo cuando en la iglesia adventista se le llama el Gran Chasco, que a la vez es una gran oportunidad porque Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. El 22 de octubre de 1844. De esa manera podemos ver su gracia. Ha iniciado el juicio entonces y Él muy pronto estará con nosotros y hay esperanza en Dios, como se ha comentado. Nos han escrito muchas personas, voy a leer solo los nombres, han estado pasando en pantalla las peticiones y agradecimiento. María Contreras, Aristeo Hernández, Ofelia Bendaño, Cira Gómez, Norma, Ofelia, nuevamente Noemí Ruiz, Mari Viveros, Francisca Sosa, Rita Arcos, Abel Suárez, Rosa María Ledesma, Lorena, Jesús Oviedo, Carmen Gómez, Mari, Mónica Vera, Marta Aque, Dita, Gloria Vázquez, Gladys Cuscano, Manuel, Celia Silva, Rey Ur, Martínez, dice acá, March, Magali Cabezas, Javier Santillán, Magda Aguirre y Carmen Rosa Ariza.
Recuerden que estaremos orando durante esta semana constantemente y las guerreras de la oración estarán orando. En esta ocasión te voy a pedir, Rubén, que tengas la bondad de orar. Inclinen su rostro, por favor. Vamos a orar al Padre Celestial, quien vela por nosotros. Ok, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias porque nos has regalado un día más. Ha caído la noche, Señor, y esto indica que podemos descansar. Gracias, Señor, por ser tan bondadoso con nosotros. En esta noche tan especial queremos pedirte, Padre, por la petición de cada una de las personas que están detrás de esta pantalla. Tú la conoces, Padre. Tú conoces sus vidas, conoces sus necesidades, conoces sus dolencias, sus enfermedades, la situación difícil que están pasando, Señor, y por eso hoy están aquí confiando plenamente en ti, creyendo que tú nos contestarás, Señor. Y hoy quiero pedirte que tú respondas a cada uno de esos corazones conforme a la necesidad y conforme a tu voluntad, Padre. Porque sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo y tú eres el que tiene la última palabra en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Quédate con nosotros. Bendice a todas las familias que nos están viendo, Señor. Y cuídanos y protégenos y que un día podamos encontrarnos en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Rubén. Antes de despedirnos, Rubén, acostumbramos dar una promesa bíblica a todos nuestro auditorio para que juntos podamos usar esta promesa en nuestras oraciones, de tal manera que podamos hacerla nuestra, porque para eso se dio en la Biblia, para que la hagamos nuestra en oración. ¿Cuál es esa promesa que tienes para nosotros? A mí me gusta mucho un versículo en particular que es Josué 1:9, donde Dios nos dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Amén. Yo me quedo con esa promesa porque es algo que me gusta, porque dice: mira que te mando, no dice quédate ahí sentadito. Tenemos que poner nuestra parte y Él promete ayudarnos. Amén. Qué bonita promesa, sin duda alguna. Rubén, deseamos de todo corazón que Dios siga abundando en bendiciones para ti, que se siga guiando y que te dé tanta alegría y tanto gozo que no entre en ti, quede contigo, sino puedas compartirlo con todos los que te rodean. Muchas Que gracias, Dios pastor. te acompañe y te bendiga. Gracias por Muchas estar. gracias, pastor. Gracias. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar con nosotros en este momento de paz, de tal manera que podamos reconsiderar seriamente nuestra relación íntima con Dios, que es un privilegio, un gran privilegio que tenemos como hijos de Dios, de tener esa intimidad, esa dirección de aquel que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo puede. El Dios de lo imposible, el creador del universo, de todo ser viviente. Él es tu Padre Celestial que ha prometido no dejarte ni desampararte. La bendición de Dios sobre ti, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.